Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de este fic. El dueño es Naruto Uchiha 00. Espero que les guste. Naruto lentamente abrió sus ojos. Estaba en una habitación que parecía literalmente dividida. Parecía amistoso al principio, estaba limpio, los colores brillantes y la paja en la que estaba sentado era mejor que algunas de las otras cosas que había utilizado como camas, especialmente la del orfanato con todos los resortes que Naruto había notado que se agudizaban regularmente sobresaliendo. La parte oscura de la habitación era el otro extremo, ya que en vez de una pared con una puerta, todo había barras que parecían brillar. Él estaba en una prisión. ¿Cómo te sientes? Una voz preguntó. Naruto volvió la cabeza y vio a dos personas sentadas en sillas. Una era una chica aproximadamente de su edad con gafas y cabello largo y rojo, la otra era Kabuto que lo había noqueado. ¿Cuánto tiempo había estado inconsciente? ¿Algunas horas, un día o más? Si él solo supiera. Otra cosa extraña era que ambos estaban rodeados por una neblina extraña. La bruma de la chica parecía chisporrotear, mientras que la de Kabuto era algo tensa. Él los miró. ¿Dónde estoy? ¿Por qué hay barras brillantes en la pared? ¿Y qué es eso que los rodea? Los dos se miraron el uno al otro con las cejas levantadas. Entonces Kabuto habló. Contestaré tu primera y segunda pregunta más tarde, aunque podría agregar que los barrotes no brillan. En cuanto a tu tercera pregunta, se llama aire. La respiramos. Aparte de eso, no hay nada allí. ¿Ves algo más? Naruto los miró como si hubieran perdido la cabeza, aunque era difícil de decir con los ojos sin emociones del Rinnegan. Solo la extraña cosa de niebla que los rodea a ustedes dos. ¿Cómo no pueden verlo? Está justo frente a ustedes. Hace un segundo, el suyo parecía un tanto forzado mientras que el suyo, señaló a la niña, estaba chisporroteando o hirviendo o algo por el estilo. Ahora los dos están yendo en espirales. Los dos se miraron de nuevo, otra conversación invisible se interpuso entre ellos. Entonces Karin habló, como soy un sensor, puedo decir que hay chakra en los barrotes de las celdas, y que estamos rodeados por nuestro chakra. Quizás eso es lo que estás viendo. Naruto la miró. Nunca pude ver el chakra, entonces ¿por qué ahora sí? ¿Y quién eres tú? ¿Por qué estoy aquí? Karin parpadeó. Así es, todavía no me he presentado, ¿o sí? Mi nombre es Karin, ya conoces a Kabuto, estamos trabajando para alguien, dudo que hayas oído hablar de él, su nombre es Orochimaru. Naruto frunció el ceño. No, no me suena. Una vez más, ¿por qué estoy aquí? Trató de saltar, pero calculó mal la longitud de sus piernas y cayó al suelo. Karin miró a Kabuto. ¿Tendrían que enseñarle a caminar también? Por otra parte, el niño había crecido con los nutrientes que recibió, y no se había movido durante más de un año. No era de extrañar que su cerebro no se hubiera adaptado a las extremidades más largas todavía. Demonios, era increíble que sus músculos aún funcionaran así después de un año en un tanque. Kabuto suspiró. No deberías tratar de moverte tanto, has estado inconsciente por un tiempo y tu mente necesita ajustarse a tu cuerpo. En cuanto a por qué estás aquí, es algo complicado. Por ahora, todo lo que debes saber es que tienes que quedarte aquí un tiempo, y Karin y yo te enseñaremos algunas cosas, la lectura entre ellas. Karin miró a Kabuto. Te olvidas de la medicina y la anatomía. Aprenderá los conceptos básicos de eso, ya que lo necesitará más tarde. Kabuto se encogió de hombros, aburrido. Lo sé, pero no nos adelantemos. Primero tiene que aprender a leer y cómo formar hilos de chakra. Naruto miró a las dos personas. Entonces, ¿piensas enseñarme? ¿Por qué? Los dos compartieron una mirada, y una gota de sudor. Kabuto se aclaró la garganta. Digamos que somos deficientes para convertirte en un shinobi, y obtendrás la habilidad de un titiritero, un talento raro pero muy útil. Naruto levantó una ceja. ¿Marionetas? ¿Cómo se supone que eso ayuda? Él había llegado a la conclusión de que en su situación actual, no había salida para él. Si quería salir, tendría que aceptar sus planes y buscar una buena oportunidad para escapar. Él no lo sabía, pero la muestra de Sasori había hecho más que solo mejorar su control de chakra. También había elevado su coeficiente de intelectual 70 puntos, y ya había sido superior a la media teniendo 90 puntos, ahora teniendo 170 puntos IQ. Naruto ahora tenía los recursos mentales de un genio en progreso de una magnitud de una persona de cada 18 millones. Karin se encogió de hombros. Hay marionetas de combate especiales, del tamaño de un ser humano, y usualmente llenas de todo tipo de sorpresas desagradables.
Bien, ahora que está despejado, comencemos primero con las cuerdas de chakra, leyendo más tarde y aprendiendo a caminar sin caerse sobre sus pies también podrían ser útil. Ella y Kabuto ya habían explicado claramente lo que se debe y no se debe hacer en el entrenamiento de Naruto. Marionetas sí, esa era la razón por la que estaban aquí. Medicina y anatomía sí, ya que necesitaban que él fuera capaz de hacer marionetas humanas, y tenía que entender lo suficiente desde el pergamino. Uso de la boca sí, ya que no solo era interesante, sino también era parte de Naruto, obligado a darse cuenta en un corto periodo de tiempo. Aprender cómo convertir su cuerpo en cuerdas y controlar su estructura ósea, tal vez más tarde, dio ideas para noches frías y oscuras. Enseñándole cómo transformarse en hojas de papel no necesitaban eso todavía y el sello no había sido modificado para crear una barrera todavía. Si el niño escapaba por los barrotes, Orochimaru jugaría boliche con sus cabezas. El Rinnegan no. ¡Demonios! ¡No! Realmente no necesitaban que Naruto destruyera el lugar, o los lanzara por el aire como hojas en medio de una tormenta. Y como si fuera una señal, Naruto se miró las manos, probablemente preguntándose cómo se las arreglaría. Él jadeó en estado de shock. ¿Por qué hay bocas en mis manos?, gritó. Kabuto suspiró, esperaba que te demorases un poco más para notarlos. Esas bocas son un Kekkei Genkai, una habilidad exclusiva de los clanes. Son algo que solo las personas con ADN como el tuyo pueden usar. No puedes comer con ellas, ya que no están conectadas a tu estómago, y no puedes hablar con ellas, ya que no tienen cuerdas vocales ni conexiones con el pulmón. Naruto se miró las manos. ¿Qué hacen? Karin tosió. Todavía no estamos del todo seguros. Lo que sí sabemos con certeza es que puedes moldear la arcilla en figuras que pueden moverse y que explotan con gran fuerza al dejar que tus manos mastiquen la arcilla. Lo que no sabemos es si estás restringido a la arcilla o puedes usar cualquier cosa de la naturaleza, como el barro. Naruto se miró las manos. Entonces, uno de mis padres tenía estas dos también. Kabuto y Karin se miraron unos a otros, tal vez. Sinceramente, no tenemos idea, pero es posible. Naoto asintió. De acuerdo. Dado que parece que no tengo muchas opciones de ninguna manera, comencemos. Karin asintió con la cabeza, lo acercó a la mesa con los rollos de pergamino y se pusieron en marcha. Las próximas semanas pasaron rápidamente para Kabuto y Karin. Naruto era un estudiante increíble si podías responder sus preguntas. Solo necesitaba algo explicado una vez para memorizarlo, y su imaginación era casi aterradora. No solo podía inventar planes ingeniosos y locos, sino que podía imaginar las cosas a un nivel que desconcertaba la mente, ya que solo tenía que mirar las piezas por un minuto para armar un rompecabezas de 1000 piezas, sin cometer un solo error o un momento de titubeo. Enseñar Naruto Kanji también había sido mucho más fácil de lo que Karin había temido, y por la forma en que estaba revisando los rollos, probablemente ya sabía lo suficiente como para convertirse en un doctor mediocre en unas pocas semanas. Formar hilos de chakras había llevado una semana, pero ahora el muchacho podía convocarlos instantáneamente. También habían encontrado tiempo para probar el linaje de Deidara. Resultó que Naruto podía usar cualquier tipo de tierra en un estado al menos semilíquido como explosivos, incluso la arena mojada funcionaba. Pero no podía ser tierra seca, y había algún tipo de orden para la efectividad de los explosivos. La arcilla de Deidara funcionó mejor, ya que era de alta calidad. En general, arcilla parecía ser el material más efectivo para las bombas, mientras que el barro y la tierra húmeda no eran tan buenos. Orochimaru había sido paciente, entendiendo que apresurarse con las marionetas sin que Naruto fuera capaz de entender lo que se suponía que debía hacer sería una pérdida de tiempo y esfuerzo. Además, la sala donde Naruto entrenaría con títeres tenía que estar preparada, y los cadáveres de los shinobi de clase media que se habían reunido para títeres humanos habían sido sellados en pergaminos, y luego organizados de acuerdo con su afinidad elemental. No podían reunir cadáveres de alto rango, ya que las aldeas podrían haber tenido un ataque al corazón si los shinobis de clase alta desaparecían. Ahora era el momento de enseñar a Naruto a hacer títeres, antes de que él recibiera la muestra de Itachi. Quién sabía, tal vez, el Sharingan en realidad podría hacerlo más fácil para el niño. Habían preparado una sala de entrenamiento y ya usaban los narcóticos de confianza para noquearlo.
Ahora todo lo que tenían que hacer era esperar. Naruto se despertó con un pequeño dolor de cabeza. Miró a su alrededor para encontrarse en una nueva habitación. Estaba sentado en una nueva pila de heno, pero aparte de eso, la habitación era diferente. Parecía más frío, y en lugar de una mesa donde Kabuto y Karin lo estaban esperando, vio una gran mesa de trabajo llena de partes de títeres y otros materiales. Por otro lado, se veía que era una mesa de operaciones que incluía escalpelos y otros instrumentos médicos. Había algunos manuscritos médicos y uno que decía títeres humanos. La pared opuesta era otro conjunto de barras, pero había una abertura. No lo suficientemente grande como para deslizarse, pero sus brazos podrían pasar. Detrás de los barrotes, había una marioneta del tamaño de un hombre tendida en el suelo, mientras que en la pared opuesta, Naruto podía ver una mesa con comida y una jarra en un cuenco de piedra lleno de agua, todo lo que estaba fuera de su alcance. Inmediatamente comprendió que si quería comer y beber, tenía que hacer que el títere se lo trajera. Inmediatamente extendió hilos de chakra a la marioneta, solo para verlas rebotar en una barrera invisible dentro de la abertura. ¿Qué demonios? Él murmuró. ¿Se había equivocado? No, no tiene sentido. Tal vez la barrera se había hecho para evitar que Naruto hiciera trampa, como armar una pajita para agua o algo así. Se acercó a la abertura y la alcanzó. No pasó nada, entonces Naruto puso sus brazos en la abertura y lo intentó de nuevo. Esta vez, las cuerdas se conectaron a la marioneta sin problemas. El problema vino después, cuando Naruto de repente se dio cuenta de que no sabía cómo controlar la marioneta. Pero solo había una forma de conseguirlo, y eso era prueba y error. Naruto ya sentía que tenía la garganta seca. Su cabeza probablemente estuvo inconsciente durante horas antes de despertarse aquí. Él necesitaba agua. Movió cada dedo para ver qué hacía, luego probó diferentes combinaciones. La marioneta se retorció como loca, pero no hubo control alguno. Esto tomaría un tiempo. Kabuto y Karin miraron uno de los monitores de observación de Orochimaru. Habían pasado casi 2 días, pero Naruto había logrado movilizar a la marioneta para abastecerse con comida y agua. Y para su satisfacción, después de haber comido y bebido, Naruto continuó jugueteando con la marioneta. Le inyectarían pronto la muestra de Itachi, y mientras mejor estuviera el niño con los títeres, mejor se quedaría en el futuro. En este momento, el títere era casi tan ágil como un civil normal, un poco rígido. También necesitarían el tiempo de inactividad para redecorar la sala de entrenamiento para el marionetismo. Habían desarrollado un horario inteligente que convertiría a Naruto en un titiritero que incluso Sasori respetaría. En este momento estaban trabajando con él en múltiples niveles. La sala donde le enseñaron a leer y la habitación donde él trabajaba con títeres estaban conectados a través de un túnel, para que Naruto pudiera trabajar leyendo con ellos y en títeres en la otra habitación. Pronto Naruto construiría su primera marioneta humana. El siguiente despertar de Naruto fue menos agradable que los anteriores. Tenía una picazón en los ojos, y su visión parecía haber cambiado de nuevo. Todavía podía ver la extraña bruma a su alrededor, pero ahora también veía las cosas mucho más claras que antes, especialmente el movimiento. Desconocido para él, 3 tomoe estaban alrededor de su pupila, y algunas sombras parecían estar en algunos anillos. Vio que estaba otra vez en el cuarto de marionetas, pero esta vez, había una nota. Él lo abrió. Construirás tu propia marioneta esta vez. Los materiales están en el banco de trabajo, junto con las instrucciones. La dificultad de tu entrenamiento se ha incrementado. También repararás cualquier daño a la marioneta. Eso fue todo. Sin introducción, sin firma, solo estas instrucciones. Pero Naruto sabía que no tenía otra opción, y se volvió hacia la mesa de trabajo. Las instrucciones eran claras y fáciles de leer, pero seguía siendo un trabajo extenuante y complicado, y Naruto a menudo raspaba su piel, se cortaba, sacaba astillas de su piel y aplastaba un dedo.
Y la madera en la que estaba trabajando ya tenía la forma básica de un títere, solo requería pocas modificaciones. Cuando Naruto finalmente tuvo éxito, decidió probar el títere antes de enviarlo a una situación en la que podría ser destruido. Poco a poco fue entendiendo el truco, y después de unas horas, pudo moverlo con fluidez, de modo que no se escuchaba el ruido de la madera. Un espectador habría jurado que no era una marioneta, sino un buen genin que se movía. Naruto también había notado que podía hacer flotar a los títeres, y trató de mejorar en eso, aunque todavía podía usar mucho trabajo. Pero a estas alturas, estaba hambriento y con el trabajo y el entrenamiento, había sudado el precioso líquido. Los barrotes ahora tenían otra abertura por la cual Naruto podía empujar a la marioneta, pero esta parecía ser la opuesta a la que metió con las manos. Cuando tocó el espacio vacío, la barrera había cobrado vida y se había quemado las yemas de los dedos. Se había curado después de unos segundos, pero todavía dolía. Naruto aprendió de eso y empujó al títere hasta donde estaba, sin arriesgar el contacto con la barrera invisible. Luego metió las manos por la abertura superior y usó cuerdas de chakra para arrastrar al títere completamente al otro lado antes de hacerlo ponerse de pie. Ahora miró a la habitación y notó que ahora era mucho más grande. Además, parecía haber una serie de rincones oscuros desde los cuales las trampas podían disparar. Naruto cuidadosamente movió la marioneta hacia el agua que tanto necesitaba desesperadamente, esperando una emboscada, pero parecía que quienquiera que estuviera controlando las trampas estaba dispuesto a darle una oportunidad para obtener al menos parte de la nutrición necesaria antes de que se pusieran serias. Naruto hizo que el títere agarrara agua y una rebanada de pan antes de hacer que retrocediera. Nuevamente lo alcanzó sin un rasguño y le dio agua y comida. Pero cuando Naruto envió al títere para más, las trampas se pusieron en acción. Una cuchilla con forma de guillotina cayó del techo y Naruto apenas logró hacer retroceder a la marioneta a tiempo para evitar que se cortara por la mitad. Tan pronto como trató de aprovechar la oportunidad de que la hoja estuviera caída, puntas salieron disparadas del suelo, rozando la marioneta. La ceja de Naruto se contrajo. Un solo pensamiento estaba pasando por su cabeza. Después de toda la sangre, el sudor y las lágrimas que puse en esa marioneta, no vas a destruirla. Los movimientos de su mano se pusieron furiosos cuando la marioneta comenzó a bailar alrededor de las numerosas trampas que surgieron. En su furioso enfoque, ni siquiera se dio cuenta de que quitó un hilo de chakra de su marioneta y la pegó en un boomerang de hoja que se dirigía hacia la marioneta para desviarla del curso con un tic. Kabuto y Karin en la otra habitación no se lo perdieron. Karin miró a Kabuto. ¿Deberíamos comenzar con múltiples títeres? Kabuto frunció el ceño. Le hubiera gustado terminar todo el asunto de la marioneta con rapidez, ya que Orochimaru finalmente había aceptado dejar que Naruto entrenara sus otros linajes una vez que se dominaran los títeres, pero también había dejado en claro que no sentía la necesidad de profundizar en la marioneta normal, como marionetas humanas eran todo lo que realmente le interesaba. No. Orochimaru-sama tiene poco interés en los títeres normales, así que le permitiremos mejorar el uso de un títere, y desde que comenzó a escribir ideas para esconder cosas en títeres, le dejaremos mejorar y eso será bueno. Luego haremos que cree títeres humanos, aprenda a usarlos y sus afinidades. Una vez hecho esto, aprenderá a controlar a más de uno de ellos al mismo tiempo. 2 al principio, con trampas idénticas, luego con trampas individuales que obligarán a Naruto a dividir su atención. Una vez hecho esto, aumentaremos el número de títeres hasta que pueda controlar 10 al mismo tiempo. Orochimaru-sama va a instruirlo para que él aprenda a moverse mientras controla sus muñecos. Miró a Karin, déjame adivinar, ¿aprenderá de la manera más difícil? Kabuto se encogió de hombros. A menos que tengas una mejor idea. Karin suspiró. No, en realidad no. Naruto miró a su alrededor. Él estaba en la sala de marionetas, pero las cosas habían cambiado. La conexión a la otra habitación estaba bloqueada, y su marioneta había desaparecido. Había materiales para el crear más marionetas, pero algo estaba apagado. La mesa de operaciones parecía estar pulida, los instrumentos médicos más numerosos y varios otros dispositivos de función desconocida parados a su alrededor. En el banco de trabajo, había una pequeña pila de pergaminos, y otra nota. La abrió. Una vez más, tienes lo que necesitas. Para entender lo que se supone que debes hacer, lee el rollo etiquetado títeres humanos. Las trampas se han desactivado mientras te acostumbras a la nueva marioneta.
Además, tienes un galón de agua, una pequeña barra de pan y 3 frutas como provisiones para el tiempo durante la fabricación de la marioneta. Naruto frunció el ceño. ¿Qué diablos se suponía que significaba? Sabía de objetos sellados, Kabuto le había contado e incluso le había mostrado, pero ¿qué podía haber en esos pergaminos que fuera diferente de lo que había estado en la mesa de trabajo de antemano? Primero decidió buscar el pergamino con las instrucciones. Lo agarró, lo abrió y comenzó a leer. Sus ojos vagaron por las líneas, su rostro cada vez más pálido cuanto más leía. Después de 10 minutos, estaba como un fantasma, pero había leído todo el pergamino. Agarró uno de los rollos en el banco de trabajo, lo desenrolló sobre la mesa de operaciones y abrió lo que tenía. No se sorprendió al ver un cuerpo humano sobre la mesa frente a él, aunque se sorprendió al ver que el cuerpo parecía tener apenas 16 años. La piel oscura y el largo cabello negro se extendía alrededor de su cabeza como un halo negro. Naruto volvió a sellar el cadáver, lágrimas en sus ojos. Todos los dispositivos extraños de repente ganaron una función a los ojos de Naruto. Ese drenó el cuerpo de sangre y otros líquidos. Ese hizo más fácil desollar el cuerpo. Esa cosa era una sierra especial para el cráneo. Los escalpelos eran para que él pudiera quitar las entrañas y reemplazarlas con los materiales para una marioneta. Todo tenía perfecto sentido de una manera muy enferma, incluso porque aprendió a leer contextos médicos. Gracias al pergamino y sus lecciones, supo exactamente qué hacer para hacer una marioneta humana. Lo único que le faltaba era la práctica, que probablemente era la razón por la que había tantos rollos. En caso de que no lo hiciera bien, tendría que trabajar más. Naruto se desplomó al lado de la mesa de operaciones, apoyándose contra la pared en busca de apoyo, mientras enterraba la cara en sus manos. ¿Qué se suponía que debía hacer ahora? Querían que cortara a este chico, al que nunca había visto antes, que lo deshonrara, que profanara el cadáver desollándolo, desangrándolo y eliminando lo que le había dado a esta vida humana, y convirtiéndolo en una herramienta. Todo dentro de Naruto se negó a hacerlo, pero sabía que eventualmente no tendría opción si quería vivir. Aún así, en este momento, Naruto simplemente no tenía la fuerza. ¿Cómo está él? Kabuto preguntó sin levantar la vista de su libro. Estaba estudiando algunos planes para el futuro cercano. Karin levantó la vista de sus textos médicos para mirar la pantalla. Todavía no cambia. Está sentado al lado de la mesa, mirando al espacio en blanco. Debe comenzar pronto, se quedó sin provisiones hace un día. Naruto había estado allí casi 4 días. En ocasiones, se había levantado, comido, había mirado las instrucciones para hacer una marioneta humana, tomó algunos instrumentos en sus manos o miró los pergaminos con los cuerpos. Pero él no había hecho nada. Sin embargo, sabían que no pasaría mucho tiempo hasta que el chico cayera en sed. El hecho de que el agua fluyera hacia el cáliz, produciendo un ruido suave que lo enloquecería en el silencio de la cámara, estaba desgastando rápidamente al niño sediento. Y de hecho, Karin vio que Naruto había agarrado un pergamino y había colocado el cadáver en la mesa de operaciones. Revisó las instrucciones nuevamente, antes de moverse para colocar el deshidratador en el cuerpo. Luego agarró una navaja y algunos otros trucos para eliminar la piel que le habían suministrado. Naruto tragó saliva. No quería hacerlo, pero la sed lo estaba matando. Y al cadáver no le importaría lo que sucediera con él, ya que Naruto dudaba de que quien estaba tirando de las cuerdas en el fondo los enterraría si se negaba a hacerlo y moría. Esa fue la razón principal por la que se movió para convertir el cadáver en una marioneta, simplemente no quería morir. Era el mismo chico que había abierto antes. Cuando tocó la cabeza del chico muerto, parpadeó en shock. Acababa de pasar a través de varias imágenes, adquiriendo conocimiento sobre esta pobre alma. Este chico, su nombre era Kira, era, o había sido, un Chunin bajo de Kumo. Su sueño había sido convertirse en el usuario de Raitón más fuerte y mejor del mundo. Conocía algunos ejercicios de Raitón y de control de chakras, pero además de eso, Naruto no conseguía mucho más. Solo que el niño había muerto de un senbon, probablemente envenenado, hasta el cuello, muriendo solo sin siquiera estar cerca de cumplir su sueño. ¿Qué demonios fue eso? Se preguntó mentalmente a sí mismo. Ahora que Naruto sabía algo sobre a quién iba a destripar, era mucho más difícil hacerlo, pero después de un momento de vacilación, Naruto tragó saliva y comenzó a quitarle la piel.
Se sintió enfermo y supo que una parte de él acababa de morir. Kabuto silbó, impresionado con el chico. Había logrado mantener el contenido de su estómago, aunque apenas, y estaba progresando bastante bien. Por supuesto, Kabuto no podía ver todos los detalles de lo que estaba sucediendo, pero lo que vio le hizo creer que Naruto parecía decidido a hacerlo bien en su primer intento. Probablemente por algún sentido del deber para asegurarse de que el chico no muriera en vano o algo así, pero si eso motivaba a Naruto, ¿quién era él para quejarse? Después de otra hora, Naruto había terminado. La primera marioneta humana que el chico había hecho alguna vez estaba tendida ante él. En un ataque de inspiración, Naruto había hecho algunas cosas que no estaban escritas en el pergamino, solo para ver si funcionaba. Extendió las cuerdas y Kira se movió. Era un poco diferente a un títere normal, pero Naruto podía moverse y probablemente aprendería rápidamente a usarlo. Suavemente lo empujó a través de la abertura inferior y lo hizo obtener comida y agua. Luego el muñeco regresó a él, y Naruto se durmió, muerto de cansancio. El entrenamiento adicional había ido extremadamente bien, el dominio de Naruto haciendo que el títere utilizara el jutsu elemental y no elemental fue más rápido de lo que Kabuto habría soñado. Por supuesto que no sabía que eso se debía principalmente al hecho de que Naruto había visto cómo crear y usar chakra y jutsu elementales, aunque nunca mostró ningún jutsu, ya que sabía que estaba siendo observado. Le habían dado órdenes de hacer más títeres, hasta que tuviera 10, 2 de cada elemento. Su segunda títere de rayo era una mujer que podría haber sido la hermana de Kira, aunque no estaban emparentados. Su cuerpo había comenzado a cambiar, la pubertad finalmente se apoderó de ella cuando su vida había terminado, dándole un cuerpo más curvo con pechos con copa en forma de V. Naruto se había avergonzado de mirar su cuerpo desnudo, pero no era como si ella pudiera molestarlo. La niña, cuyo nombre resultó ser Akira, había sido más fuerte que Kira, aunque no por mucho. Sus marionetas de tierra eran hombres. Uno de ellos era un pelirrojo de unos 30 años llamado Eiji, mientras que el otro, Domon, parecía tener al menos 80 años, cabello canoso y barba larga. El anciano era en realidad un antiguo ninja cazador de Iwa que se había retirado y había abandonado el pueblo, por lo que era particularmente fuerte. Sus marionetas de fuego, un hombre y una mujer, ambos de 20 y tantos años, eran de un pueblo desconocido que era igual a Luchia cuando se trataba de Katon y conocido por el cabello verde de sus habitantes. Como ambos eran Nukenin, había poco riesgo de que alguien buscara a Kaiba y Omura. Kazemaru y Fuuka, sus muñecos de viento, habían sido gemelos, y la única forma de diferenciarlos, si no veían sus figuras, sería que el cabello castaño en la cabeza de Fuuka era más largo que el de Kazemaru. Su primera marioneta de agua, una mujer de aproximadamente 25 años con largo cabello azul, no era nada especial, una chunin ordinaria de Kiri, aunque era tan fuerte como una jonin de bajo rango. Su nombre era Tsuyumi, pero el segundo fue fuera de lo común. Era la primera línea de sangre que Naruto había hecho. También fue una de las cosas más difíciles que había hecho, ya que el niño era incluso más joven que él, solo 7. Suiyukito había nacido con Futon Kekko y Genkai, también conocido como elemento vapor. Como resultado, había nacido de padres que habían huido de las purgas de sangre y se escondieron. Eventualmente, el padre y su esposa inocente y sin linaje habían sido encontrados y golpeados hasta la muerte, dando su último gesto de amor al no decirle una palabra del escondite de Suiyukito. Un hombre pálido que se había llamado a sí mismo Orochimaru se había acercado al niño, pidiéndole que se uniera a él, pero Suiyuki se había negado. El hombre, obviamente enojado, lo había envenenado e intentado obligarlo a unirse a él. Suiyuki se negó hasta el final y murió de envenenamiento. Por primera vez, Naruto vio quién lo mantenía cautivo. Este hombre pálido con la risa espeluznante y la paciencia muy corta. Nunca había creído que solo estaba siendo entrenado por la caridad, pero ahora comenzó a preocuparse por lo que esta gente había planeado para él. También comenzaba a dudar de que sus cambios en la visión y otras irregularidades que había notado fueran por una causa natural. Pero por ahora, solo podía seguirle el juego. Y siguió el juego, lo hizo. Había logrado retener el Kekko y Genkai de Suiyukito, y se había visto obligado a aprender a operar múltiples títeres al mismo tiempo. Al principio, tenía que controlar 2 títeres, uno con cada mano. Las trampas habían sido idénticas al principio, pero habían cambiado rápidamente, lo que obligó a Naruto a dividir su atención en varias cosas.
Luego se le ordenó controlar la marioneta con menos cuerdas, y con el tiempo, se vio obligado a operar 10 marionetas independientes entre sí, y todo al mismo tiempo. Le había llevado una semana hasta que lo dominó un poco, y luego aumentaron la dificultad nuevamente. Ahora no solo tenía que controlar 10 títeres, lo cual ya no era posible a través de la pared, lo que lo llevaba a una construcción de chakra colgada del techo, sino que también tenía que asegurarse de que se mantuviera bien. Las espinas y las rocas salieron disparadas del techo a intervalos aleatorios, las armas disparadas contra sus marionetas en realidad fueron apuntadas contra él, los objetos puntiagudos lo apuntaban desde sus puntos ciegos, era un infierno. Los descansos cortos fueron mejores, Karin le dio un rollo en el que podía sellar las 10 marionetas, mientras que Kabuto le había tatuado un número de sellos en blanco en sus brazos y pecho, diciendo que probablemente pronto los necesitaría. Y de hecho, ni siquiera una semana más tarde, hubo otro conjunto con instrucciones. Estos simplemente declararon que los 3 pergaminos sellados eran cadáveres que se suponía debían convertir en marionetas, y que él debería convertirlos en sus obras maestras. Naruto notó que los materiales que se le dieron eran de una calidad muy alta, y decidió ver quién valía la pena. Todo el esfuerzo abrió el primer pergamino, revelando un cadáver desconocido de un hombre que llevaba una máscara de gas. Naruto tocó la frente del hombre, algo que se había convertido en una especie de ritual, y casi gritó de sorpresa cuando las imágenes se abrieron camino hacia la cabeza de Naruto. Recibió una avalancha de información. Vio un país, escondido bajo una lluvia casi permanente. Vio estrategias, jutsu y criaturas parecidas a las de los lagartos, que fueron llamadas por unas pocas señales de mano y una pequeña ofrenda en sangre. Vio a 3 personas, una de ellas un Orochimaru más joven, que luchaba contra él y lo golpeaban. Vio a un hombre con el ojo derecho vendado y cómo se dieron la mano. El hombre llevaba una Konoha insignia, y otra que Naruto había notado en algunas de las máscaras de personas que lo seguían. Luego hubo imágenes de mirar hacia abajo en un pequeño grupo, pero 3 personas parecían enfocadas. Una de ellas, una mujer llamada Konan, fue capturada, y si uno de los 2 niños no moría, la niña sí. Con la cabeza en forma de serpiente, Yahiko saltó a su amigo Nagato y fue asesinado, tal como lo había planeado. Luego el otro trató de atacar, pero las etiquetas explosivas se levantaron del suelo, se pegaron a sus piernas y detonaron. Esas piernas serían inútiles. Justo cuando las tropas estaban a punto de acabar con el chico, sucedió algo extraño. Una construcción de chakra similar a una serpiente con la cabeza de un dragón salió disparada y mató a las tropas. El hombre vendado y el hombre con la máscara de gas retrocedieron, y la última imagen que se recibió de esa escena fueron los ojos del niño. Eran de color gris metálico y tenían muchas ondas. Aparecieron algunas escenas sin importancia, luego vio al niño que había sido asesinado, junto con otros 5. Todos tenían esos ojos ondulados, y lucharon como uno solo. Cada uno tenía habilidades especiales, y con el tiempo abrumó al hombre. La mujer que una vez había sido prisionera observaba desde arriba, con alas de ángel hechas de lo que parecía ser papel. La chica parecía hecha de papel. Había un pincho negro, un dolor agudo, luego nada. Solo una oración se hizo eco. Hanzo, has sufrido el destino de todos los mortales. Pain, el dios de Ame te ha juzgado y te ha considerado indigno de redención. Lleva este dolor a tu próxima vida, para que puedas crecer de ella. Naruto miró el cuerpo. Este hombre había sido un shinobi increíble, y también había tenido algunos enemigos bastante grandes. Se preguntó cómo habría obtenido Orochimaru el cuerpo, ya que el hombre, Hanzo, obviamente era más fuerte que él. Por otra parte, no obtendría una respuesta, pero pasaría hambre o sería castigado. El castigo era un sistema que recientemente se había agregado. Básicamente, cuando intentó escapar, o simplemente destruir cosas para no poder hacerlo, fue alcanzado por un rayo, que usualmente lo dejó en el piso, temblando y en agonía durante 10 minutos antes de que lograra levantarse, otras formas desagradables de infligir dolor en él. Así que Naruto transformó a Hanzo en una marioneta, luego usó discretamente la marioneta para abrir un pergamino que había estado escondido en la piel del hombre, solo para sellarlo en uno de los sellos que Kabuto le había puesto. La marioneta de Hanzo también estaba sellada en su cuerpo, y Naruto se volvió hacia el segundo pergamino y lo abrió. Dio un salto hacia atrás, tropezó y aterrizó sobre su espalda cuando vio quién estaba sobre la mesa.
o él tenía una apariencia muy parecida a la del Shodaime, o el propio Shodaime estaba recostado sobre la mesa de Naruto. Naruto se estaba hiperventilando. ¿Por qué demonios estaba el Shodaime sobre la mesa? Naruto volvió a sellarlo y agarró el último pergamino, solo para ver si su sospecha era correcta, y lo era. Frente a él colocó al Nidaime. Naruto lo volvió a cerrar y se desplomó sollozando. Hacer títeres humanos con extraños lo había destrozado, y ahora querían que profanara a dos de las personas que había admirado. ¿Por qué él? ¿Por qué lo hicieron esto? ¿Ya no lo habían torturado lo suficiente? Agarró un bisturí limpio y jugó con él, luego se cortó la muñeca. Para su sorpresa, en lugar de sangre, vio carne gris parduzca, de la cual de repente crecieron hilos negros y remendaron su piel. Tan pronto como la piel fue reconectada, una sección del brazo de Naruto se convirtió en una hoja de papel, cubrió la puntada y devolvió la piel normal. No quedaba ni rastro del corte, y Naruto estaba seguro de haber visto la carne marrón remendarse sola. Él miró su brazo, luego al bisturí que aún estaba limpio. Fue entonces cuando notó otra irregularidad. Sostenía la cuchilla pequeña de modo que su costado ancho quedara frente a él, y vio su reflejo. La cara seguía siendo la misma, aunque un poco más delgada con características ligeramente más frías. Pero lo que le sorprendió fueron sus ojos. Estaban ondulados, como el de Nagato y más tarde el de Yaiko. ¿Eso significaba que estaban relacionados? Su piel se había convertido en papel, al igual que la de esa mujer, entonces tal vez esa gente eran sus padres. Pero entonces, ¿por qué tenía bocas en sus manos, como estaban en Ame, mientras que las personas que tenían bocas como él vivían en Iwa, según Kabuto? Bueno, las naciones estaban bordeando entre sí, por lo que no era imposible que existiera un cruce, pero ninguna de las personas que vio tenía algo inusual en sus manos. Entonces ellos no eran sus padres. Entonces Naruto notó que sus ojos eran diferentes a los de Nagato. Había 3 tomoe alrededor de su pupila, algo que ni Nagato ni Yaiko, si realmente era él, poseían. Le recordó lo que tenían las personas en la sección amurallada de Konoha, cuando sus ojos se volvieron rojos. Lo sabía porque una vez había aterrizado allí por accidente, y había sido brutalmente golpeado, luego dejado a morir, mientras que cualquiera que pasara por su lado le daría otra patada. Probablemente hubiera muerto allí, si no fuera por una mujer y sus 2 hijos, un niño y una niña, que lo habían sacado del complejo de contrabando. Nunca había aprendido los nombres de sus salvadores. ¿Qué estaba pasando? La mente de Naruto finalmente le proporcionó la respuesta. Él fue un experimento. Había sido uno antes, cuando un grupo de personas lo secuestraron y lo operaron, le dieron inyecciones y lo obligaron a comer cosas que claramente no eran buenas para él, por lo que no era ajeno a la sensación de experimentar con él. La carne gris, las bocas, los ojos, las cuerdas y el papel, nada de eso era suyo. Fue algo que le hicieron a él. Y ahora que Naruto se dio cuenta, de repente sintió un fantasma de intensidad enloquecedora. Estaba recordando físicamente por lo que su cuerpo había pasado, y era un infierno. Probablemente también le habían dado algo de un genio en títeres, pero Naruto todavía podía llamarlo su logro, ya que esas habilidades se ganaban, no se heredaban. Todo lo que él había creído, todas sus esperanzas de tener una familia en alguna parte, todo estaba aplastado. Y tan patético como era, ni siquiera podía terminar con su miseria. Lentamente se levantó, hizo una breve oración al Hokage por lo que estaba a punto de hacer. Si quería hablar con Kabuto y Karin, tenía que terminar la tarea dada. Fin del capítulo.